Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. ¿Qué se necesita para alcanzar el poder? No hablamos de ese poder vulgar que se compra, que se hereda o que se arrebata a la fuerza. Hablamos del verdadero, del poder que se gana, del poder que pone a prueba al alma. Desde los albores de la historia, cada cultura ha inventado sus propias formas de filtrar a los elegidos. Un objeto, un desafío, una señal divina, un símbolo que solo puede ser descifrado por quien está destinado a cambiar el mundo. A veces es un nudo, otras una espada, otras veces es un cáliz sagrado escondido entre las sombras. Y en cada una de estas historias se repite un patrón. El elegido no solo vence, se transforma. En Frigia, un nudo imposible aguardaba al conquistador del mundo. En la Inglaterra legendaria, una espada clavada en piedra esperaba al rey que no sabía que lo era. Y en las tierras del Grial, un cáliz escondido desafiaba a los caballeros a mirar dentro de sí mismos. ¿Qué tienen en común todos estos objetos? Son pruebas. Fronteras entre lo común y lo extraordinario. Y lo más fascinante no es el objeto en sí, sino la historia que lo rodea y lo que exige de quien se atreve a tocarlo. Hoy, en Ilustres Anónimos, vamos a explorar el lado simbólico del poder. Vamos a adentrarnos en leyendas que no solo hablan de magia o reinos lejanos, sino de algo mucho más cercano. Nuestro deseo profundo de merecer, de ser elegidos, de superar lo que nos supera. ¿Dónde están hoy nuestros nudos gordianos? ¿Qué espada espera que alguien la arranque del yunque? ¿Qué griales personales buscamos sin saberlo? Este episodio no va de reyes ni de dioses, va de lo que nos hace avanzar, de las pruebas que enfrentamos, conscientes o no, y de lo que estamos dispuestos a pagar por cruzar al otro lado. Bienvenidos a este viaje entre símbolos, leyendas y secretos. Un viaje para entender el precio del poder. Dicho esto, empecemos. En el corazón de Asia Menor, entre las colinas polvorientas de lo que hoy es Turquía central, se alzaba la antigua región de Frigia. Una tierra de reyes olvidados, de mitos enterrados bajo siglos de polvo, de ciudades que alguna vez fueron grandes y que hoy apenas son una sombra en los mapas. Entre todas ellas hubo una ciudad que sobrevivió no por su poder ni por su riqueza, sino por su leyenda. Su nombre era Gordio y su mito, un nudo. La historia comienza como tantas otras en la antigüedad, con un oráculo y un campesino. Cuenta la tradición que un hombre pobre viajaba en su carro por los caminos de Frigia cuando de pronto un águila descendió del cielo y se posó sobre su yugo. Para los sabios del lugar no fue una casualidad, fue una señal, un mensaje divino. Ese hombre se llamaba Gordio y sin haber derramado sangre ni nacido en nobleza fue proclamado rey. Un ascenso improbable y por eso mismo poderoso. En agradecimiento a los dioses, o tal vez como advertencia a los hombres, Gordio ató su carro al templo de Zeus, con un nudo de cornejo tan enrevesado, tan perfectamente caótico, que nadie podía encontrar el principio ni el final de la cuerda. Era más que un nudo, era un desafío,
una trampa, una profecía. Quien logre desatar este nudo, decían los sacerdotes, será el señor de toda Asia. Y el tiempo pasó. Siglos. Generaciones de hombres poderosos lo intentaron. Sabios, aventureros, reyes, todos, absolutamente todos, fracasaron. El nudo permanecía intacto, como si estuviera esperando, hasta que llegó él, joven, audaz, ambicioso como solo puede serlo alguien que ha sido criado para creer que el mundo es un tablero y él, su pieza más importante. Alejandro de Macedonia, el hijo de Filipo, el alumno de Aristóteles, el futuro conquistador del mundo. Corría el año 333 a.C. y Alejandro marchaba hacia el este, rumbo a Persia, decidido a tomar el imperio más grande del mundo conocido. Pero antes hizo una parada en Gordio. Y como todo gran líder, no fue el ejército lo que lo detuvo, sino el símbolo. Le hablaron del nudo, de la leyenda, del oráculo. Y él, que no creía en límites, que despreciaba lo imposible, decidió enfrentarse al símbolo. Se acercó, lo observó, lo tocó por encima, buscó el extremo, tiró, apretó, nada. El nudo era perfecto, perfectamente inútil, perfectamente insoluble. Y entonces, sin dudar, sacó su espada y lo cortó de un solo tajo. Una acción que resonó como una bofetada al pasado, una provocación, un insulto, pensarían los guardianes del templo, una herejía ante el oráculo, dirían los devotos. Pero para Alejandro no fue arrogancia, fue claridad. Tanto da cortarlo como desatarlo. Una frase seca, casi cínica, pero profundamente reveladora. Alejandro no resolvió el problema. Alejandro directamente lo eliminó. No porque fuera fácil, sino porque entendió que el verdadero obstáculo no era el nudo, sino la forma en que lo miraban. El mundo esperaba al que lo deshiciera. Él fue el que lo rompió. Y el destino, al parecer, se rindió ante su osadía. Poco después, como ya todos sabréis, derrotaba a los persas en Isos. En pocos años se proclamaba rey de Asia, y en menos de una década había extendido su imperio desde Grecia hasta el río Indo. ¿Y por qué paró, ¿Por qué paró? El gesto de Alejandro, hablando de qué simboliza esto, pasó a la historia como el ejemplo perfecto de lo que hoy llamamos pensamiento lateral. Resolver un problema insoluble cambiando la pregunta, no buscando la respuesta convencional. Fue un acto de violencia, sí, pero también de visión estratégica. No era solo una cuerda lo que cortaba, era una creencia, una tradición, una limitación. ¿Y hoy? ¿Qué nudos gordianos enfrentamos? Vivimos rodeados de nudos invisibles, burocracias que se retuercen sobre sí mismas, relaciones que nadie se atreve a desenredar, sistemas que se perpetúan porque siempre han sido así, culpas heredadas, preguntas que evitamos hacernos. A veces intentamos desatar cada cuerda pacientemente, pero otras veces, y ojo, no hay vergüenza en ello, la única salida es cortar, con decisión, con valor, con una espada que no siempre es de acero. Puede ser una palabra, una renuncia, un silencio, un paso adelante. ¿Y tú? ¿Conoces tu propio nudo gordiano? Tal vez lo llevas años mirando, tal vez lo tienes tan integrado que ya ni lo ves, pero está ahí. Y si estás escuchando esto, es posible que tu espada ya esté en la mano, solo falta que decidas usarla. Bueno, pues esto ha sido el nudo gordiano y vamos a pasar al siguiente. Antes de los reyes, antes incluso de las coronas, antes de que la historia llevara registros y los mapas tuvieran forma, hubo espadas. Y entre todas ellas, una brilla más que el resto. No por su filo, ni por el número de enemigos que abatió, sino por lo que simboliza. Excalibur.
Como toda leyenda profunda, su origen no es uno, sino muchos. La historia de Excalibur ha sido contada, alterada y reinventada durante siglos. No hay una versión única, porque no hay una única verdad sobre lo que significa ser digno del poder. Para unos es una espada mágica forjada en Avalon por hadas inmortales. Para otros está clavada en una piedra o en un yunque esperando al único que podrá arrancarla. Y en todas esas versiones espera el elegido. Ojo, no al más fuerte, no al más veloz, al que aún no sabe que está destinado. La versión más popular nos sitúa en una Inglaterra rota, desunida, sin rey, tras la muerte del gran Uther Pendragon. Las casas nobles se enfrentan, el pueblo está a la deriva, el caos amenaza con devorarlo todo. Y entonces aparece una espada, incrustada en una piedra en el centro de la ciudad, silenciosa, imponente, un reto lanzado al mundo. En su superficie una inscripción: quien logre arrancarme de esta piedra sea el legítimo rey de toda Inglaterra. Como os podéis imaginar, uno a uno los nobles lo intentan. Los más poderosos fracasan, los caballeros más orgullosos se frustran. Y entonces un muchacho, un simple escudero, Arturo, ni siquiera sabe quién es. No conoce su linaje, no busca el trono. Solo necesita una espada porque es que su hermano adoptivo ha olvidado la suya. Y entonces, con mucha prisa y sin rituales, sin discursos, la toma y la saca, sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado esperándole. ¿Y qué representa este gesto? Excalibur no es un premio, no es un trofeo para quien gana más batallas, es una llamada al deber, una señal de que el poder verdadero no se desea, se asume. Excalibur no responde al ego, responde al alma. No premia al más fuerte, sino al más puro, al que no busca el poder, pero está dispuesto a cargar con él. Con el tiempo, Excalibur deja de ser solo una espada, se convierte en un personaje, en un símbolo vivo, una especie de conciencia que acompaña a Arturo en su reinado, la espada que no se oxida, la hoja que brilla cuando la verdad está cerca, el reflejo de un rey que no gobierna con puño de hierro, sino con justicia y con compasión. Bueno, y es que, en otras versiones o en otras tradiciones no hay piedra. Excalibur no está clavada en nada. Es literalmente entregada. Surge del lago, sostenida por una mano femenina etérea emergiendo de las aguas. La dama del lago. Una figura mágica, ancestral, que ofrece la espada, pero no por capricho, sino porque Arturo ha demostrado ser el elegido. Entonces, la lección es otra. Este poder no es tuyo, solo lo sostienes, mientras seas digno de él. ¿Qué significa cada elemento, no? La espada es el poder legítimo, visible y simbólico. La piedra, el obstáculo, la prueba silenciosa. Extraerla, la pureza del corazón frente al ego. La entrega mágica, la recompensa al que no pidió ser elegido. Y es que Arturo no fue el más fuerte, fue el más humilde. Y eso lo convirtió en el rey que Inglaterra necesitaba. ¿Por qué nos sigue fascinando Excalibur? Quizá porque vivimos en una época donde el poder se compra, se hereda o se finge. Y Excalibur nos recuerda que en otro tiempo, real o imaginario, el poder se otorgaba por algo invisible. Un mérito que no se puede medir en títulos, ni en followers, ni en sueldos. Algo más hondo, más secreto. ¿Y tú? ¿Has intentado sacar tu espada de la piedra? No hablamos de violencia, ni de gloria. Hablamos de esos momentos en que alguien debía dar un paso al frente y fuiste tú. Sin que nadie te lo pidiera, sin aplausos, sin tenerlo todo claro. Hablamos de convertirte en guía cuando nadie más lo hacía,
de asumir una responsabilidad que otros rechazaron, de entender que no estabas preparado, pero lo hiciste igual. Y si aún no lo has hecho, si sigues dudando, esperando, temiendo, quizá esa espada sigue ahí, en la piedra, esperando que la reconozcas, esperando que seas tú. Bueno, pues la historia de Excalibur, la espada del rey Arturo, mal dicho del rey Arturo, la espada que le fue entregada al rey Arturo. A Arturo era símbolo del poder terrenal y temporal, ¿no?, que se daba al que más lo merecía, al más humilde. Bueno, vamos a pasar a la siguiente historia, al siguiente objeto. Y es que de todas las reliquias sagradas de la historia, ninguna ha despertado tanta obsesión, devoción y misterio como el Santo Grial. No brilla, no corta, no conquista, y sin embargo ha arrastrado a reyes, caballeros y buscadores hasta los límites de la cordura. Porque el Grial no promete poder, sino algo mucho más difícil de alcanzar: la trascendencia. ¿Qué es el Santo Grial? Bueno, pues eso depende de a quién preguntes. Para unos es el cáliz que usó Jesús en la última cena y que luego recogió su sangre en la crucifixión. Para otros es una metáfora del alma humana, del conocimiento divino o de la pureza absoluta. En las leyendas medievales es el objeto sagrado que otorga la redención, pero ojo, solo a quienes lo merecen. El Grial no se encuentra con mapas, no aparece en los mercados. Se revela, como las grandes verdades, solo a quienes están preparados. El ciclo artúrico y los caballeros del Grial hablando de Arturo y de Excalibur, y es que en la literatura medieval, especialmente a partir de Chrétien de Troyes y otros autores del siglo XII, el Grial se introduce como parte fundamental de las leyendas del rey Arturo. Ahí surgen unas figuras que lo buscan: Perceval, el inocente que casi lo encuentra pero que no hace las preguntas correctas; Galahad, el caballero puro por excelencia que sí lo alcanza, pero deben abandonarlo todo para unirse a lo divino; Lancelot, el valiente, el amado, pero también el imperfecto, que queda al borde sin poder tocarlo. La búsqueda del Grial no es una aventura exterior, es una prueba moral, una meditación disfrazada de cruzada. Como hacíamos antes, ¿qué representa el Grial? Igual que lo hacíamos antes con la espada. El cáliz es el alma, la redención, el conocimiento supremo. La búsqueda, el camino de perfección, el viaje espiritual. El fracaso, la condición humana, el ego, el orgullo, la impureza. El encuentro, solo es posible si se renuncia a uno mismo. El Grial no se conquista como una espada ni se desata como un nudo. El Grial se merece. ¿Qué estamos buscando hablando del Grial moderno? Quizá hoy no cabalgamos a través de bosques encantados, pero seguimos buscando. Lo hacemos en la terapia, en la meditación, en los libros de autoayuda, en los viajes a lugares sagrados, en los silencios que duran años. El Grial moderno no está en un objeto, está en la coherencia entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. El Santo Grial te exige mirarte al espejo sin adornos, aceptar tus fallos, tus contradicciones, perdonarte. Y entonces, tal vez, si eres lo suficientemente valiente para no mentirte, descubras que el Grial no estaba en una cueva escondida, sino dentro de ti. Bueno, pues el Grial, ya hemos hablado alguna vez del Grial, os invito a que busquéis esos episodios que hablábamos de estos temas, pero bueno, es importante rememorar, ¿no? Y aquí viene muy a colación el Santo Grial con la leyenda artúrica también, y con la relación con Excalibur, ¿no? Y con todo esto, ¿no? Bueno, se llega a decir que el origen del Grial está en Inglaterra, ¿no? En la Inglaterra de los primeros años del siglo I, ¿no? Que José de Arimatea lo compra. Bueno, es una historia muy fantasiosa, ¿no? Para darle un sentido más
no sé si decir poderoso, ¿no? A la leyenda artúrica y demás, a la leyenda del Grial. Pero bueno, luego es verdad que los caballeros de la mesa redonda van en busca del Grial, ¿no? Como contábamos aquí, ¿no? Bueno, pues tienen mucha relación un objeto poderoso y otro objeto poderoso. Al final los objetos poderosos se van buscando. Vamos a pasar ahora a otros, en plural, símbolos iniciáticos, ¿no? Y vamos a hablar de cuando los objetos ponen a prueba el alma. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de nudos que atan el destino, de espadas que legitiman reinos y de cálices que revelan la pureza interior. Pero no son los únicos. Y os van a sonar todos, o casi todos, si no todos. A lo largo de los siglos, cada civilización ha inventado su propia prueba sagrada. Un objeto que no es solo un reto, sino un filtro. Un umbral entre el ser común y el ser transformado. A veces se trata de oro, otras de piedra. A veces ni siquiera es visible, pero siempre exige algo. Valor, pureza, ingenio o renuncia. Son objetos, son retos, son espejos y cada uno cuenta una historia de transformación. Este os va a sonar a alguno, el primero, a los españoles, a lo mejor más que a ninguno, porque es la orden de... Bueno, en este caso vamos a hablar del toisón de oro, ¿no? Que hay una orden que se llama la orden del toisón de oro y, por ejemplo, bueno, pues el rey es miembro de la orden del toisón de oro, bueno, y así unos cuantos, ¿no? Bueno. Pues eso, hablando del toisón de oro, mucho antes, ¿no? de las cruzadas, antes de Roma, ya existían héroes que emprendían viajes imposibles. Uno de ellos, que alguna vez también hemos hablado de él, fue Jasón, capitán de la nave Argos, líder de una tripulación legendaria, los Argonautas, entre quienes estaban, bueno, pues a uno sonará Hércules, Orfeo, Castor y Pólux. Su objetivo no era una guerra ni un imperio, era una piel, el vellocino de oro, colgado de un árbol en el lejano reino de Cólquide, más allá del Mar Negro. Este carnero alado era sagrado, su lana dorada era símbolo de legitimidad y realeza, pero no estaba solo, lo custodiaba un dragón que jamás dormía. Ni los puños de Hércules, ni las armas de los héroes, nada servía. Hasta que Medea, hija del rey y sacerdotisa de Hécate, lo traicionó todo, su casa, su linaje, su padre, y por amor, o por hechizo, ayudó a Jasón a robar el vellocino. Esto os suena a todos. El toisón no se ganó por fuerza ni por mérito. Se consiguió al precio del alma de otro. ¿Triunfó Jasón? Tal vez. Pero el precio fue la culpa, la traición, el exilio. Hoy, como decía al principio, el toisón de oro vive aún como una orden nobiliaria europea, una distinción que representa honor y servicio. Pero ojo, su origen nos recuerda que el oro, aunque el oro más brillante, a menudo deja una sombra muy, muy larga detrás. Bueno, pues también Jasón y los argonautas en busca de este vellocino de oro, del toisón de oro, bueno, pues lo consiguió de aquella manera, pero lo consiguió pues otro objeto mítico, ¿no? El vellocino de oro, el toisón de oro. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Este os va a sonar seguro muchísimo. Mjolnir. Este suena mínimo por Marvel, aunque sea una pena, pero mínimo por Marvel. Y es Mjolnir y podríamos decir que es la fuerza que elige al digno, ¿no? Y es que en los hielos del norte el trueno tenía nombre, Thor, un dios guerrero, colérico, protector. Y con él su martillo, Mjolnir, forjado por enanos en las profundidades de la tierra. No era solo un arma, era un símbolo de orden cósmico. Nadie podía levantarlo, solo él. No porque fuera el más fuerte, ojo, sino porque el martillo lo reconocía como digno. Hoy, como decía antes, gracias a los cómics y al cine, esta idea ha llegado a nuevas generaciones. Thor pierde su martillo cuando pierde el norte moral, cuando su orgullo, su violencia, su ego lo alejan de la humildad. Solo cuando se reconcilia con su humanidad, cuando se hace pequeño, cuando escucha en vez de gritar,
Mjolnir regresa a su mano. Este martillo, a pesar de lo que pensemos, no mide músculo, mide alma. Y en eso es más espiritual que muchos objetos sagrados. Porque a veces el verdadero juicio no lo hace un dios, lo hace el arma que no se deja empuñar. Bueno, pues este martillo, el martillo Mjolnir, el martillo de Thor, que solamente los más dignos, y digo los porque ya hemos visto que más de uno lo podría levantar, los más dignos lo pueden levantar. O se deja levantar, ¿no? Por los más dignos. Si os dais cuenta, muchos de estos objetos es como si tuvieran eso, entidad propia, si fueran un personaje, ¿no? En sí mismos. Vamos a pasar al siguiente, que también es famosísimo, y vamos a hablar del anillo único, el poder que te consume. Y es que hay objetos que te eligen, y hay otros, pues que te atrapan. El anillo único, en la obra de Tolkien, no premia la nobleza, no exige valentía, solo necesita que lo desees. Y ese deseo lo corrompe todo. Promete control, promete invulnerabilidad, promete hacerte único, pero cada vez que lo usas pierdes algo de ti. Gollum, criatura devorada por siglos de codicia, lo llama mi tesoro. Boromir, noble y valeroso, cae ante su promesa de salvar su reino. Y Frodo, el más pequeño, el más frágil, logra llevarlo hasta el fin, pero no puede soltarlo. El anillo no se vence, se sobrevive. Y en eso es el símbolo más moderno de todos. Una metáfora perfecta del poder que se convierte en adicción, del éxito que desfigura, de la fama que consume, de todo aquello que te dice serás más y termina haciendo que seas menos. Bueno, pues el anillo único, el anillo de Tolkien, bueno, pues es una representación muy buena de lo que decíamos, ¿no? De cómo el poder se convierte en una adicción y cómo pues al final lo acaba corrompiendo todo, ¿no? Cómo lo acaba corrompiendo todo. Bueno, pues uno más, el anillo de Tolkien. El anillo de Tolkien. Y evidentemente otro más que también tendría entidad propia. El anillo sí que podríamos decir casi que está vivo, ¿no? Que está vivo. Bueno, vamos a pasar al siguiente y os invito a que vayáis a aquel episodio, ahora que vamos a hablar de esto, que vayáis al episodio donde hablábamos de Edipo, porque hablábamos de esto con muchísimo más detalle. Incluso en las criaturas mitológicas también llegamos a hablar de esto. Y es que vamos a hablar de la Esfinge, el poder del enigma. Y es que Edipo no llevaba una espada, no era rey, no era nadie. Y sin embargo, al llegar a Tebas se encontró con una criatura monstruosa de belleza inquietante y mirada mortal. La Esfinge. Le hizo una única pregunta, no un desafío físico, no una amenaza, solo un enigma. ¿Qué ser camina en 4 patas por la mañana, en 2 al mediodía y en 3 por la tarde? Quien fallaba, moría. Edipo acertó. Y la Esfinge, derrotada no por la espada sino por la mente, se arrojó al vacío. La Esfinge representa el momento en que la supervivencia depende de pensar, no de luchar. Y en una época de inteligencia artificial, bulos virales, decisiones impulsivas y polarización, la capacidad de razonar es una forma de heroísmo. La Esfinge es eso, el guardián del pensamiento crítico. Y quien no se atreve a enfrentarlo, queda atrapado en sus fauces. Bueno, pues la Esfinge. Y os dejo con la pregunta: ¿qué hacía la Esfinge a todo aquel que quería entrar a Tebas? ¿Qué camina en 4 patas por la mañana, en 2 al mediodía y en 3 por la tarde? Bueno, pues vamos a pasar y os la dejo abierta la pregunta. Lo podéis buscar evidentemente en Google, pero os recomiendo que os paséis por el episodio donde hablábamos de Edipo. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a acabar ya con estos objetos, ¿no? Y vamos a hablar de la piedra filosofal.
y de la perfección del alma. Y es que durante siglos los alquimistas buscaron la piedra perfecta, una sustancia capaz de convertir el plomo en oro, y más aún, dar la inmortalidad. Pero los verdaderos alquimistas sabían que esa piedra no se encontraba fuera. La piedra no era una receta, era una transformación interior. Solo quien purificaba su alma, dominaba sus pasiones, integraba su sombra, podía acercarse a ella. Hoy, la piedra filosofal aparece en sagas modernas, como por ejemplo Harry Potter, pero su mensaje original es mucho más profundo. El oro verdadero es el alma afinada. Y la eternidad no es vivir más, sino vivir bien. Qué importante es esto, qué frase más profunda. La eternidad no es vivir más, es vivir bien. Es el símbolo de la búsqueda del ser completo, del equilibrio, del fin del ego. Y como todo lo sagrado, solo se revela cuando dejas de buscarla por ambición. Bueno, pues la piedra filosofal. Todos estos objetos, el toisón de oro, el martillo, Mjolnir, el anillo único, el enigma de la esfinge, la piedra filosofal, parecen cosas, pero realmente son puertas. Y al cruzarlas no vuelves igual. Cada una exige algo distinto, pero todas, en el fondo, te exigen a ti. Entero, honesto y despierto. Bueno, pues estos son los objetos que he traído hoy. Estos son los objetos que he traído hoy. Quien fuera ser capaz de ser digno, valga la redundancia, de uno de ellos, ¿no? O de que uno de ellos te eligiera, ¿no? Bueno, son así de importantes, ¿no? De importantes, o han sido así de importantes en la cultura, ¿no? En cómo, bueno, hemos crecido con ellos, en lo que nos han enseñado. Y al final, casi que unos y otros son arquetipos, ¿no? Bueno, pues de esa búsqueda, ¿no? Del héroe, ¿no? Bueno, cuando se es digno, cuando no, cuando el poder te elige a ti y no tú al poder, pero bueno. ¿Qué tienen en común? Espadas, cáliz, nudos, piedras, martillos, anillos. A primera vista son objetos, tesoros, armas, amuletos, retos. Pero cuando miramos más de cerca descubrimos que todos cuentan la misma historia. Una historia de deseo, de poder, de transformación. Ninguno de estos símbolos tiene valor por sí mismo. Lo que los convierte en leyenda no es el material, ni el tamaño, ni el brillo, sino lo que exigen de quien los enfrenta. El nudo gordiano no pedía fuerza, sino una nueva forma de pensar. Excalibur no premiaba a los fuertes, sino a los puros de corazón. El Santo Grial no se dejaba alcanzar por los ambiciosos, sino por los que se conocían a sí mismos. Y el Anillo Único, el más moderno de todos, no elegía, tentaba. Lo que estos símbolos realmente hacen es revelar quién eres. Ponen a prueba tu alma y te obligan a tomar una decisión. Y es que a lo largo de este viaje hemos visto 3 formas de enfrentarse a la prueba simbólica. Por ejemplo, en el camino, ¿no? La opción audaz. Alejandro, por ejemplo, corta el nudo. Resultado, se salta la tradición y se impone el genio. La pureza interior. Por ejemplo, Arturo o Galahad. Se alcanza el poder o la redención por merecimiento, no por fuerza. La renuncia, por ejemplo, Frodo o el alquimista. Y se supera la prueba al soltar el deseo mismo. Una vez que no lo deseas, es cuando lo obtienes. Y lo más fascinante de todo esto, ninguna de estas vías, ninguno de estos caminos es el correcto. Cada uno refleja una forma distinta de entender la grandeza. Pero ¿por qué siguen resonando estos mitos?
Porque aunque vivamos en un mundo digital, repleto de algoritmos, avances científicos y lógica matemática, seguimos necesitando rituales. Seguimos buscando símbolos que nos digan ¿quién merece liderar? ¿Quién está listo para asumir un destino? ¿Quién ha vencido a su ego? Vivimos rodeados de griales modernos, puestos de trabajo, amores imposibles, sueños diferidos, metas inalcanzables, y cada uno de ellos nos pone a prueba. ¿Y si el verdadero símbolo eres tú? Quizá, en el fondo, estos objetos son solo excusas, disfraces, historias que nos contamos para entender lo que no podemos mirar de frente, que el verdadero reto es enfrentarnos a nosotros mismos. No se trata de conquistar reinos ni de tener fuerza sobrenatural. Se trata de saber cuánto estás dispuesto a perder para ser digno de ganar. Y tal vez, solo tal vez, en algún rincón de tu historia hayas enfrentado ya tu propio nudo, tu espada, tu grial, y lo hayas vencido. O estés a punto de vencerlo, ¿no? Bueno, pues eso es más o menos lo que tienen en común estos objetos. Hoy no va a ser muy largo, y es que hemos hablado de nudos imposibles, espadas mágicas, cálices sagrados, anillos que susurran y piedras que prometen lo eterno. Pero lo cierto es que el objeto nunca ha sido el final del camino, es solo la excusa. El verdadero viaje empieza cuando alguien se atreve a tocarlo. Todos tenemos un símbolo que nos llama. A veces es una decisión que arrastramos desde hace años, una conversación que evitamos, un sueño que tememos perseguir, un duelo que nunca cerramos. No brilla como Excalibur. No está colgado de un árbol como el toisón. No tiene una inscripción mágica. Pero está ahí, esperando. Y seguramente lo sabes. Porque en algún momento de tu vida alguien te entregó un martillo y tú no te sentiste digno. O viste una piedra y no supiste que podías arrancarla. O llegaste al borde del abismo con el anillo en la mano y dudaste. Y aún así, seguiste adelante. A veces ganar no es triunfar. A veces ganar es resistir. Es no rendirse. Es levantarse sin aplausos, sin espadas, sin música épica. Es pagar el precio del poder sin siquiera saber si lo obtendrás. Y hoy yo no te voy a pedir que busques tu grial. Solo te invito a recordar ese momento en que la historia te puso a prueba, en silencio, sin luces. Y tú cruzaste. Y si aún no ha llegado ese momento, no te preocupes. Los símbolos siempre esperan. Y tú también puedes ser uno. Bueno, pues muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este viaje por los símbolos que nos definen. Antes de despedirme del todo, programa 46 de la tercera temporada. ¿46? 45. 46 de la tercera temporada. Nos quedan 2 más y nos vamos de vacaciones. Simplemente porque lo sepáis y porque os pille por un poco de previsión. Nos quedan 2 más. Llegaremos hasta el 48 y nos vamos de vacaciones, que yo creo que nos lo merecemos un poco. Ha sido un año muy difícil y muy duro. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias de nuevo por acompañarme en este magnífico y maravilloso viaje por estos símbolos que nos han definido y nos definen a lo largo de la historia, ¿no? Esto ha sido Ilustres Anónimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que trabajéis mucho poco. Y eso,
que nos escuchamos en el próximo episodio, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.